SBTV presenta Enrique y los Gaiteros. A nombre de... Envíe su dinero de manera confiable con LSI, giros rápidos y seguros. La Tua Pizza, el combo personal. Arma tu fiesta con los pasabocas o pasapalos de Pasabocas Colombia. Como el pueblo lo manda, y cada día tendremos la alegría contagiosa con la expresión más hermosa que los zulianos tenemos. Con Enrique y los gaiteros se vive mejor la vida, gozándola sin medida y retozando un bullero. Con un programa tan ameno como lo quería Y con Enrique Quirós disfrutará el pueblo entero. ¡Vámonos! Con Enrique y los gaiteros. Amigos, bienvenidos a Enrique y los Gaiteros en esta nueva etapa de Recordando Con. Si ustedes han podido apreciar a lo largo de estos últimos días, estos meses, SBTV Colombia ha hecho pues unos shorts con fragmentos de momentos gratos de épocas pretéritas, con personajes que algunos ya físicamente no están con nosotros y otros que sí están, y que hicimos pues resaltarlos para hacer una suerte de abreboca para lo que hoy vamos a comenzar a disfrutar en Enrique y los Gaiteros. ¿Por qué digo comenzar a disfrutar? Porque bien, vamos a traernos en el tiempo y a traer acá programas que se emitieron hace mucho tiempo atrás de Enrique y los Gaiteros con personajes de la historia. Es decir, vamos a poder disfrutar una vez más del programa que se le hizo la entrevista a Ender Fuenmayor, a Ricardo Portillo, a tantas figuras que por Enrique y los Gaiteros han pasado y que nosotros ahora en esta etapa internacional de SBTV Colombia queremos traer nuevamente para que usted, que no tuvo la oportunidad de verlo porque de repente estaba viviendo en Canadá o en Brasil o en los Estados Unidos, pues bien, en esta oportunidad sí va a tener la opción de verlos. El día de hoy vamos a recordar la entrevista que hicimos a Néstor Romero y a doña Cira Elena, mamá de Astolfo Romero y hermano de Astolfo Romero, el parroquiano. También tendremos una conexión telefónica con Astolfo David Romero, hijo del parroquiano, aquí ustedes ya conocen en el ambiente de la gaita. Pues bien, vamos ahora en esta oportunidad a ver un BTR cortico de lo que sería una reseña histórica de nuestro personaje del día de hoy, Astolfo Romero. Con Enrique y los gaiteros. La calle Jugo del barrio El Empedrado de la ciudad de Maracaibo se transforma en la cuna de un niño, producto del amor de doña Cira Elena Chacín y del señor Rafael Antonio Romero, los cuales nunca se imaginarían que ese niño estudioso, tremendo, al que le encantaba elevar volantín, jugar al trompo, ser muy bellaco con sus hermanos y que compondría a la edad de 14 años su primera gaita, a la postre se ganaría el corazón de toda Venezuela a través de su obra artística como solista, compositor, humorista, locutor y actor. Nuestro personaje, Astolfo José Romero Chacín, el parroquiano. Solista, compositor, actor, humorista, nuestro querido Astolfo Romero, el parroquiano, a quien hoy estamos recordando para homenajearlo a él, obviamente, y también para recordar ese momento cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Néstor, su hermano, y con doña Cira Elena, a quien concedió la entrevista como primer medio de comunicación. Es decir, ella no había dado entrevistas a nadie porque habían pasado muy pocos días de la desaparición física de Astolfo, y fue a nosotros, a Enrique y los Gaiteros,
a quienes pues nos dio la opción, la oportunidad de conversar con ella. En la actualidad, doña Cira pues ya está acompañando a su hijo Astolfo Romero. Lamentablemente falleció, pero hoy la vamos a estar recordando. Y hablando precisamente de Astolfo como actor humorista, él tuvo la oportunidad, o tuve yo la oportunidad de compartir con Astolfo no solamente tarimas en las agrupaciones gaiteras, sino también en Niños Cantores Televisión. Él tenía un programa junto a Chuchito Ibarra, a Simón Gudón García, al Rookie, también estuvo allí en ese programa. Y los guiones eran escritos por nuestro querido y recordado también Heriberto Molina Vilches. Él hacía los guiones. Y este servidor era el escenógrafo de ese programa que llevaba por nombre A la Jaiba. Extraordinario, donde tenía Astolfo varios personajes. Estaba el parroquiano, que el otro personaje, era uno de los personajes que estaba allí en el programa. Y un sketch que hacía él que se llamaba La Taparuquita, donde hacía las veces de un papá muy sabio o sabiondo, que lo que decía eran puros disparates. Astolfo Romero, bueno, compartí con ellos, hay momentos muy gratos. Recuerdo que en una oportunidad se hacía una rutina, un sketch, que eran los chistes de velorios. Y en mi condición de escenógrafo, yo tenía que ubicar una urna, ¿verdad? Una urna real, para hacer los sketches. Hubo un chiste, ¿verdad?, que se fue a personificar en esa oportunidad, o a escenificar, donde debía estar el difunto, ¿verdad? Y Simón Gudón García, iba a hacer las veces del doliente, pero estaba ebrio, o sea, beodo. Y era el sketch como tal, era que Simón estaba diciendo: compadre, no te vayas, compadre, si te vas, llévame, compadre. Dentro de la urna estaba Chuchito Ibarra, que al momento de cerrar la urna, ¿verdad?, él iba a sujetarle la corbata a Simón Gudón García, y en el momento de levantarlo, ahí Simón iba a reaccionar: compadre, ve que la cosa era mentira, era en juego, ¿viste? Algo así. Pero el chiste no fue solamente ese, sino que al momento de que se cerraron la urna y la movieron, la corbata se salió. Resulta que Chuchito se había quedado dormido dentro de la urna, porque habían tenido una actuación la noche antes, y se quedó dormido en la urna, en la comodidad del sarcófago, Chuchito Ibarra. Y bueno, eso fue una de las tantas cosas que vivimos ahí. Pues bien, vamos ahora a evocar un poquito de ese programa A la Jaiba en uno de los sketches de Astolfo Romero. O vamos a ver dos. Vamos a ver un fragmento del parroquiano y otro de La Taparuquita. Astolfo Romero, hoy acá en Enrique y los Gaiteros, recordando con Enrique y los Gaiteros. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y lo que ha sido. En mi pobre vida varia, solo una buena mujer. ¡Échale, mijo! Estáis tangueando, ¿no? Eso es lo que a vos te gusta, muchachito. Bueno, mi amor, vos sabéis, evocando los viejos tiempos, aquellos tiempos. La primera pregunta dice: ¿qué es la dictadura? ¿Qué es la dictadura? Ajá. Bueno, mi amor, eso de la dictadura es todo lo que te dicta el maestro en la clase. Todas las cosas que te dicta, o sea, que te las dicta duro, es una dictadura. La segunda pregunta dice: ¿qué es un rebaño? Un rebaño. Mi amor, eso es un baño de rico. O sea, que tiene una regadera arriba y un grifo abajo. O sea, eso se le llama jacuzzi, o sea, eso está en la bañera. O sea, que tiene dos salidas de agua. Una arriba, por la regadera, y otra abajo, por el jacuzzi ese, por el grifo. ¿Entendés? Ese es un rebaño. ¡Cónchale, papito! Ajá. Y si yo me meto en la playa a bañarme a las 9 de la mañana y me salgo a las 9 de la noche, ¿qué es eso? Ah, no, eso es remojo y después resfriado. Ve, aquí está la otra pregunta. ¿Qué es un canódromo? Un canódromo. Ujú. Eso está muy de moda hoy en día. Ve, un canódromo es un parque donde van a trotar o donde van a correr una cuerda vieja. O sea, los que tienen el pelo canoso. Un canódromo. Ay, papayito. ¿Qué pasó?
Con razón. Yo vi en estos días al señor Heriberto Molina, como él tiene muchas canas. Él va a un canódromo, él va a Y un tiene la canódromo. barriga así. Va a un canódromo porque es un pedazo viejo que tiene que ir a correr a otro lado. Sí. Ve, dice la otra pregunta, ¿qué es una limosina? ¿Una limusina? Limosina, ¿y qué limosina? Bueno, ey, Es que se me pega nada más que hablo del maestro y los se me brutales. pega lo brutango de Claro, él. bueno, es lo que te decía. Una limusina son unos limones grandísimos importados que dan bastante jugo para ser guarapo. Limusina se llama. Eso es todo. ¡Qué bueno, papadito! Estamos aquí en el recinto de la tienda del parroquiano y estoy muy lleno de contentura porque me acaban de llegar los nuevos refrescos que van a divertir tanto a grandes como a chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, este que es un hit para los muchachos. No le afecta a las lombrices. El Bidú sí tiene sus efectos colaterales. Me dicen que me van a traer un examen químico que le han hecho porque tiene sus efectos secundarios. No sé cuál será. Tenemos el Postobón, que sirve para las mujeres que están embarazadas. Tenemos el Zoom, que es para aquellas personas que después de una guayacolita tienen ratón, el Zoom se los va a quitar. Y este es uno de los preferidos de los muchachos, al igual que este que está aquí. El Green Sport y el Orange Cross. Son los refrescos más vendidos aquí en la tienda del parroquiano. Estas dos maltinas las buscan mucho las mujeres que están embarazadas, porque no sé, que le da un éxtasis, ellas quedan tranquilitas y la barriga creciendo y ellas tomando maltina y no se sabe si es que están embarazadas de un muchacho o es de la maltina que han tomado. Esta es la casa donde vive la puchunga y le vengo a dar una serenata con una tronco de canción, Soberana, una canción de Rafael Rincón González, que si no se levanta con esta canción le hago vibrar el alma. Van a ver ustedes. Buenas noches, mi amor, aquí estoy en tu ventana, te molesta mi canción, perdóname, soberana, no quisiera turbar la dulce paz de tu nido, con la luna yo he venido a brindarte mi canción, con la luna yo he venido a brindarte mi canción, por eso yo te canto con toda mi alma, porque tú eres la dueña de todo mi existir. Aquí estaré postrado a los pies de tu ventana, muñequita Juliana, no me hagas sufrir. Yo seré para ti el esclavo de tu querer. Yo seré para ti el esclavo de tu querer. Chunga, mamacita, ¿cómo estás? Bien. Beso para ti. Amor, ¿recibiste el papelito que te envié? Y la busaca de mango con chirimoya que también. ¿Sí? ¿Qué te gustó más, la chirimoya o los mangos? Los dos. ¿Los probaste los dos? Ay, te envié un besito y una cartita, ¿te gustó? Bien. Bueno, así como de dulce son los mangos y las chirimoyas, así de dulce es mi amor. Mi corazón de yuca, aquí está tu queso rallado. Con Enrique y los gaiteros. Bueno, ahí disfrutamos de Astolfo Romero en su faceta de actor humorista. Y Enrique Los Gaiteros tuvo la oportunidad, el equipo de Enrique Los Gaiteros, de ser los últimos en grabar una actuación de Astolfo, valga la redundancia. Eso sucedió en la Fonoplatea de los Éxitos. Acompañando a Astolfo estaba el grupo Las Estrellas del 2000, junto a Chuchito Ibarra, Germán Ávila, Leandro Lenin Montiel, también en la percusión estaba El Ovejo, quien en la actualidad sigue siendo director de Las Estrellas del 2000. Pero fuimos los últimos en grabar una actuación en vivo de Astolfo, porque se grabó semanas antes de su muerte. Vamos a recordarla en esta oportunidad. Con Enrique y los gaiteros. ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo 3 lochas? Para comprarle una brocha y pintura para la bemba. ¿Qué haré yo cuando no tenga en el bolsillo 3 lochas? Para comprarle una brocha y pintura para la bemba. Colorada. Con el ritmo a su cintura. David, no te invito pues no te deja. Y yo saco a bailar a esa nega porque tiene una pinta especial. Con ese color rojo en la bemba parece que ya te encandila. Y yo saco a bailar a esa nega porque tiene una pinta especial. Con ese color rojo
esa negra al bailar a cualquiera lo estremece. Maraquea, Porque bailando parece que se fuera a desarmar. maraquea, Es que esta negra al bailar a cualquiera lo estremece. maraquea, Porque bailando parece que se fuera a desarmar. negra, con el ritmo a su cintura, de negrura, que ya noche va a empezar. Y yo saco a bailar a esa negra porque esta era una pinta pepia. Con ese color rojo en la bemba parece que ya se Yo encandila. saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta especial. Con ese color rojo en la beba parece que ya está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada para que siga bailando la negra cumba cumba. Macumba, Sigue bailando Macumba, esta ciudad Macumba, y negra bella. Macumba. Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura. Maraquea, Baila con más sabrosura porque se pone a millón. maraquea, Si se toma un palo de ron, maraquea la cintura. maraquea, Baila con más sabrosura porque se pone a millón. A millón. negra, con el ritmo a su cintura, de negrura, que ya noche va a empezar. Y yo saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta especial. Con ese color rojo en la vena parece que se Yo encandila. saco a bailar a esa negra porque tiene una pinta especial. Con ese color rojo en la vena parece que ya está encandilada. Yo quiero seguir cantando hasta por la madrugada para que siga bailando la negra cumba cumba. Macumba, Bailando Macumba, allá, Macumba, negra bella. Macumba. Gracias, Pati. Con Enrique y los gaiteros. Bueno, La Negra Cumba Cumba, uno de los primeros éxitos de nuestro querido amigo, hoy recordado Astolfo Romero. Y como les decía, ahí estaba acompañado de Germán Ávila, estaba también Leandro Lenin Montiel, Chuchito Ibarra, acompañando, estaba también, formaba parte del grupo Danelo, pero en ese día no fue a la actuación, Danilo Enrique Badel. Que por cierto, hoy también vamos a estar recordando cuando le entrevistamos días después de la muerte de su compadre de Sacramento, Astolfo Romero. Pues bien, vamos en esta oportunidad a recordar la primera pregunta, aquella pregunta que le hicimos a Néstor Romero. Le preguntamos entonces en aquella oportunidad, Néstor, ¿cómo fue tu infancia con tu hermano Astolfo? Contanos un poquito de eso. Bueno, la niñez la pasamos en el colegio Juan de Maldonado, que fue donde estudiamos. Bueno, yo estudiaba ya para salir. Y yo empezando, yo era el más bellaco todavía, que le gustaba mucho las muchachas y estar en los actos culturales del colegio. Estaba empezando a tocar ya su cuatrico y sus cancioncitas pegajosas que salían en esos momentos. Luego viví con él, viví ya más de juveniles, ya cuando estábamos viviendo en Mérida. Era muy, estudiaba en la técnica. Y él, las cosas que siempre le sale un compositor, que bueno, como él, le bajaban las musas, él prendía y apagaba las luces en una madrugada cualquiera como 20, 15 veces para anotar cualquier cosita que se le venía a la memoria, y me detonaba con un cuatrico que siempre escondía debajo de la cama. Siempre tuvimos esa cosa de dormir siempre los dos en un cuarto, y ese era el suplicio de dormir con un compositor que estaba comenzando, y debajo tenía un cuaderno grande, bueno, pero grueso, ¿no? Yo no sé si eran de las letras que tenía dentro, de tantos papelitos que le metía, anotando cada anécdota que se le venía o cada nota que se le venía a la cabeza. Bueno, se puede usted imaginar, más de 20 veces Astolfo prendía la luz en el cuarto para anotar las gaitas, y ahí su hermano Néstor pacientemente tragaba y respiraba profundo para no cometer un error con su hermano. Bueno, son cosas de compositores y que ya Néstor ya lo sabía manejar. Afortunadamente para él lo sabía manejar. Ahora, y también le preguntamos a Néstor que cómo fueron los inicios de ellos, porque no solamente Astolfo estaba en la gaita, también él, Néstor y su papá. ¿Cómo fue eso, Néstor? Contanos.
Le preguntamos en aquel momento. Comenzamos con un conjunto gaitero del cuartel de bomberos. Papá, los bomberos, eran 12 bomberos que había en Mérida que enviaron de Cabima. Y se formó el grupito y un bochito que por aquí, otro por allá, que tocaba, le daba con un palo cualquier cosa y ya arrancamos. Y entre tantas preguntas que le hicimos, una de ellas fue en quién se inspiraron ellos para comenzar a la gaita, o mejor dicho, quién fue su mentor para comenzar en esto. Y él nos respondió de esta forma. Papá cantaba. Bueno, ahí arrancamos en la gaita, yo era tamborero, era el furrero del conjunto y nos turnábamos. Él era la cantante de que empezó fue a cantar. Y hacía arreglitos a las gaitas, por lo menos esa era la época de Ricardo Aguirre del año 65. De la gaita del día del año 60, que más o menos me acuerdo así de él. Y él las cantaba mucho, como un ídolo para el muchacho. Astolfo Romero, en todo el tiempo que tuvimos la oportunidad de compartir con él tarimas, televisión, todas esas cosas, siempre lo vimos como un hombre muy saludable, que aparentemente no tenía ningún tipo de dolencia, y nos causó mucha curiosidad ese hecho, porque su muerte fue de repente. O sea, nadie se imaginaba que eso iba a pasar con Astolfo en ese momento preciso. Y le preguntamos en aquella oportunidad a Néstor si alguna vez Astolfo le había hablado de alguna dolencia que tuviese en ese momento. Fue que le dio lo que le dio en la barriga y dijo, no fumo más, dejó de fumar. Y a todo el mundo le decía, hagan el amor y no fumen, ¿no? Esa era su ideología. No, él omitió siempre estar enfermo de algo, dolor, una cosa. Él se lo achacaba ciertas cosas, pero él nunca demostraba que posiblemente él tendría. Él no aceptaba que él tenía problemas con azúcar y la tensión. Él no aceptaba eso. Y era mucho chévere, le gustaban mucho los dulces, las conservitas esas de leche, lo que siempre le gustaba. Bueno, muy reservado el señor Astolfo Romero en relación a esto. Y no le decía nada, o sea, se sentía bien, y si no se sentía bien, no se lo hizo saber nunca. Ahora bien, una oportunidad, Néstor, que Astolfo le perpetuó, o mejor dicho, en una oportunidad Astolfo perpetuó a su hermano Néstor con el inicio de una gaita que decía: Néstor José Cachete, esta es tu gaita, mi hermano. Y le preguntamos a Néstor en aquella ocasión que cómo había sido eso, y que nos contara pues cómo había sido eso, y nos respondió de esta manera. En casa se larga el forro. Como él ve que yo tengo mi tiendita y ponía los papelitos, se venden este, venden aquello, como pasa, como en Maracaibo pasa muchas veces. Entonces Heriberto le pasó la gaita, entonces él le hizo otras composiciones ahí, se acordó mío, del queso de año, de las tetas del querosén, de todas esas cosas que yo vendía en la tiendita. Y yo, hermano, esta gaita es para usted, se la dedico a usted. Y yo, bueno, gracias. Y yo cuando lo oigo, la oigo por primera vez, yo dije, esa puede ser la gaitera. Se me pararon los pelos. Esa empezaba, Néstor José Cachete. Empezaba así, ¿no? Con la escasez de trabajo, mi casa se ha convertido en un mercado surtido que me hará salir de abajo. Diferentes cartelitos en la parte del frente para que sepa la gente que de todo hay un poquito. En casa se vende fresas y motorcos especiales, periódicos terminales, ganadores y dupletas. También se ponían folletas y la costura no falta. Mi mamá te da la carga si le compra y la gaceta. En casa se vende fresas y motorcos especiales, periódicos terminales, ganadores y dupletas. También se ponían folletas y la costura no falta. Mi mamá te da la carga si le compra y la gaceta. Se venden bolsas de hielo, queso flojo y del rallao, cigarrillos detallados, conservas y caramelos, se hacen sales de chinchorro y se preparan purgantes. En casa para echar pa'lante, todos largamos el morro. En casa se venden tetas y motongos especiales, periódicos terminales, ganadores y dupletas. También se ponían folletas y la costura no falta. Mi mamá te da la
hacemos ruedos también y encueramos las tamboras. Se sacan muelas y dientes, se venden huevos y pollo. Mientras se hacen los bollos, se corta el pelo a la gente. En casa se venden tetas y mondongos especiales, periódicos terminales, ganadores y dupletas. También se ponen folletas y la costura no falta. Y mamá te echa la carta así de compra y la gaceta. En casa se venden tetas y mondongos especiales, periódicos terminales, ganadores y dupletas. También se ponen folletas y la costura no falta. Y mamá te echa la carta así de compra y la gaceta. ¡Eso! ¡Astolfo Romero! Bastante gracias. Bueno, vivencias zulianas, estos de las tiendas, ¿no? Y se sigue viendo el cartelito, como dice Néstor, el cartelito de se corta el pelo, se ponen ampolletas, como decimos en Maracaibo, inyecciones. Y todas estas cosas, pues, Astolfo siempre tuvo esa destreza de poder agrupar de manera muy inteligente en sus gaitas. Y al igual que recopiló muchas gaitas, lo hizo también con las amistades. Astolfo tuvo muchas amistades en la gaita y en el Zulia en general, porque fue un personaje público muy carismático. Y entre los amigos de la gaita figura el señor Renato Aguirre González, nuestro amigo personal también, y que en aquel momento nosotros le preguntamos cómo había sido la bienvenida a Astolfo Romero a Cardenales del Éxito, donde Renato estaba formando parte, y Renato nos respondió de esta manera. Astolfo Romero y yo nos conocimos prácticamente abriendo la década del 70, yo creo que específicamente fue el año 73, en el año que él ingresa, o que yo ingreso a Cardenales, reingreso a Cardenales. Yo venía del Saladillo después de la trágica muerte de mi hermano, y coincidimos. Él ingresa a través de las personas de Gilberto Ferrer, alias Remache. Douglas Soto estuvo de por medio involucrado como siempre en ese tipo de negociaciones. Pero cuando él ingresa ya al seno de la cardenalidad, si se quiere decir, de aquella pelota espesa gaitera, ya Ricardo Cepeda y yo lo absorbemos. Entonces nos hacemos los tres alegres compadres, como nos llamaban nuestras propias esposas y nuestro propio entorno, porque éramos parranderos hasta decir basta, pues esa era la tónica existencial de aquellos días, una juventud, bueno, con un perfil extraordinario. Y Astolfo era un muchacho muy vivaz. Y digo muchacho porque prácticamente era un muchacho. Era muy inteligente, era sagaz, un compositor extraordinario. Y enseguida entendimos que había un equilibrio entre él, Ricardo y yo. Eso fue un triángulo famoso que solamente logró romperlo Danilo Badel cuando reingresa de nuevo a Cardenales. Entonces hacemos ya el cuarteto, en vez del trío éramos el cuarteto de los alegres compadres. Bueno, siempre rodeado, como lo está diciendo Renato, de muchos artistas de la gaita, ¿no? Y esa trilogía la rompió Danilo Enrique Badel, a quien en la actualidad, por supuesto, ya ustedes lo saben, partió a la presencia de Dios nuestro querido amigo Danilo Enrique Badel, con quien también compartimos mucha tarima y trabajos dentro de la música y el arte. Y Danilo Enrique Badel, para ese entonces, para la muerte de Astolfo, de su compadre, no se encontraba en Maracaibo, y nosotros, cuando él llegó, regresó a Maracaibo, que ya había pasado lo de Astolfo, nosotros tuvimos la oportunidad también de entrevistarlo a Danilo, y le hicimos esa pregunta, que cómo se había enterado del fallecimiento de su compadre, de su compadre de Sacramento, Astolfo Romero, y él nos respondió de esta manera. Por cierto, esa entrevista la hicimos en los estudios de Edwin Pulgar, y así nos respondió. Enriquito Piró, parecía que me hubiesen arrancado algo de mí, porque fue verdad. El día de la muerte de mi compadre Astolfo, la primera llamada la hizo mi compadre Ricardo Cepeda. Yo no estaba en Maracaibo, estaba en Mérida. Y quien activó el celular fue mi esposa, lo agarró y contestó la llamada, pero no me quisieron despertar porque te lo juro que yo me hubiese venido esa misma noche. Y había viajado todo el día y me acosté cansado, pero yo me hubiese venido. Agraciadamente, bueno, en la mañana me dejaron dormir y en la mañana me dieron con un balde lleno de bolas criollas, por lo que me dieron cuando me dijeron
que mi compadre había desaparecido físicamente. Bueno, así nos respondió Danilo en aquella ocasión, Danilo Enrique Badel, siempre con esa manera tan particular de abordar los temas y siempre tener un chascarrillo para, de cierto modo, endulzar estas cosas difíciles cuando él decía que le había caído como un balde de bolas criollas el hecho de la noticia de la muerte de Astolfo. Y Astolfo también fue un hombre muy protestón con la gaita, recordando el tema El Gabinete del Diablo. El diablo llegó allá arriba, una protesta muy fuerte, pero también así, muy inteligentemente utilizados los términos para que, aparte de ser una protesta, fuese muy comercial. Pues bien, en mi caso también, yo he interpretado muchas protestas. Ironía, de hecho, Ironía fue la gaita que generó, a través de León Magno Montiel, esa campaña para que la gaita se escuchara todo el año. El papá de los gaiteros, también una protesta, en fin. Y Astolfo Romero, repito, fue un protestatario, pero prácticamente que, bueno, de toda su vida. En esos días del fallecimiento de Astolfo, tuvimos la oportunidad de conectarnos telefónicamente con Astolfo David y le preguntamos, en aquel momento, a Astolfo qué significaba para él o qué había significado para él su papá, Astolfo. ¿Qué te puedo decir? Mi padre para mí y para cualquier hijo, un padre es lo más grande. Lástima, bueno, que Dios decidió llevárselo y gracias a Dios que me ayudó para aceptar su muerte, ¿no? Yo acepté la muerte de mi papá, siempre lo tengo conmigo, siempre. Astolfo David, de tener la oportunidad de pedirle a Dios Todopoderoso un regalo, te pregunto, ¿cuál sería, David? Quisiera algún día, si Dios me da esa oportunidad de conseguirme con él, cuando Dios, decida llevarme a mí también, yo sé que nos vamos a encontrar y vamos a formar otras muchas parrandas y vamos a hacer muchas cosas y vamos a tener muchas anécdotas. Bueno, así nos respondió Astolfo David en aquellos momentos difíciles de la partida física de su papá, el parroquiano, a quien recordamos con mucho cariño, y por eso estamos haciendo estos programas en Enrique y los Gaiteros, porque al igual que Astolfo, lo vamos a hacer, como dijimos al principio del programa, con todos los programas que se transmitieron a través de Enrique y los Gaiteros y los personajes puntuales, a Luis Antonio Escaray, todos los que tuvieron presente, Nelly Ávila, Yelix Vilches, todos los que estuvieron en Enrique y los Gaiteros para aquel entonces. En esta etapa internacional los vamos a tener de vuelta. Pues bien, decíamos que una de las personas importantísimas para Astolfo, para nadie es un secreto que fue su mamá, doña Cira Elena, y que por lo difícil de la situación no dio entrevistas a nadie, y nosotros logramos convencerla para que pudiésemos conversar a través de las cámaras de Enrique y los Gaiteros. Y en ese entonces a doña Cira le preguntamos cómo había sido la vida de Astolfo, es decir, cómo había sido Astolfo de niño, y ella nos contestó de esta forma. Bueno, un muchacho normal como todos los muchachos bellacos, le gustaba el juego y esas cosas, tremendo. Pero también iba él mucho a la escuela, le gustaba la escuela, estudiar y eso. Bueno, desde los 9 años él empezó a tocar cuatro. No, él cantaba cualquier cosa que el compadre Pancho, esas eran las cosas que más él tocaba. Sí, él era tremendo, le gustaban los juegos y eso, le gustaba mucho la pelota, todas esas cosas, trompos, bolitas, de todas así. Pero para nadie es un secreto que Astolfo siempre fue muy dado a la historia del Zulia, de su geografía, de sus costumbres, de todo aquello que formara parte de la idiosincrasia zuliana. Y le preguntamos a doña Cira que de dónde nacía esa curiosidad de Astolfo por esos detalles de la historia de Maracaibo y del Zulia en general. Y nos respondió así. Sí, le gustaba mucho averiguar cosas de los de antes, sí, con las personas mayores que él. Eso sí le gustaba a él. Sí, muchos le criticaban, otros gozaban con las cosas de él y eso, pero siempre la gente tiene unos que no les gusta, pues que sean así, en fin. Pero como a él le gustaba, él lo hacía. Y también le preguntamos a doña Cira, ¿cómo fue Astolfo con su familia? ¿Era muy familiar o era callejero? Él fue muy familiar. Él siempre venía para la casa y estaba aquí, tomaban y todos juntos aquí.
Bueno, y también preguntamos a doña Cira en ese entonces la curiosidad que él tuvo de hacerse locutor. Le preguntamos que cómo le había dicho él a ella que quería ser locutor. Sí, a él le gustaba. Me decía, mamá, yo me voy a meter a esto, voy a estudiar para esto porque yo voy a ser locutor. Me decía él, sí. Al igual que sucedió con Néstor, nosotros también tuvimos la curiosidad de preguntarle a doña Cira Elena si Astolfo le había hecho saber que tendría alguna dolencia, algo que le preocupase de su salud. Y nos respondió doña Cira de esta manera, en aquella oportunidad, claro. No, él no hablaba nada de eso. A lo menos a mí no me contaba él nada de eso. Yo más bien le decía, Astolfo, anda para que un doctor, anda para que un médico. Cuando él empezaba a sentir dolencia y eso, decía, no, hombre, mamá, ¿para qué? Yo estoy bien, eso me decía. Pero de ponerse a conversar con uno de que estaba enfermo, ni que esto, ni que el otro, no. También le preguntamos a doña Cira que cuál había sido la última vez que había conversado con Astolfo y que si por casualidad lo había notado algo distinto o que presintiera que algo iba a pasar, lo que finalmente ocurrió con su vida. Y ella nos respondió de esta manera. El día miércoles él estuvo aquí, que pues se murió en sábado. El último día que él estuvo aquí fue un día miércoles. Fuimos a comprar una cama que me regaló. Y llegó y tomó café y todo. Y señor, bueno, ya me voy. La bendición, mamá, Dios te bendiga. Ya de ahí no volvió a venir más para acá. La gaita era la vida de él. Lo único que decía que hasta este año, el día del año que se murió, ese era su último año. Él decía así, este es mi último año de estar en la gaita, de montarme en una tarima, de todo. Él decía. Y nosotros, basados en un fragmento de la grabación del último cumpleaños de Astolfo Romero, donde él hacía se podría decir que una primicia que nos puso a dudar en torno a lo que el destino tenía previsto para él, si tenía ya la idea de que pasaría algo así. Le preguntamos a doña Cira, ¿no es así? Bueno, se lo sentía para él solo, porque a nadie le dijo nada. Además, le voy a decir algo. Hasta este año, si Dios quiere la vida, voy a estar en las tarimas, en los diversos sitios donde voy a presentar. Porque en el año 2001, si Dios me permite vivir, le voy a dar apoyo a alguien que lo viene haciendo bien, pero quiero que lo haga con pasos más firmes. Es completo como músico y yo sé que va a dar que hacer como solista gaitero. Y también le preguntamos a doña Cira si tenía una medida del cariño o la cantidad de personas que apreciaban a su hijo Astolfo Romero. No, yo no tenía la idea de que tanta gente quería a Astolfo. Nos dimos de cuenta cuando él se murió, que vimos tanta gente en la basílica, en la capilla velatoria, en donde quiera, porque de donde quiera, y llamaban de donde quiera, llamaban para acá. Entonces ahí fue que supe yo, que todo el mundo lo quería. Bueno, le agradezco todo lo que hicieron por él, todo, hasta que yo me muera, les estaré agradecida de todo. Sí, que lo apreciaron bastante y todavía. Y hasta los niños preguntan por él y todo. Debido a lo inesperado del fallecimiento de Astolfo, en lo personal yo tuve la oportunidad, de haber conversado con Astolfo 2 días antes de su muerte. 2 días antes de su muerte. Y lo vi normal, o sea, sin ningún tipo de quebranto que me hiciera saber o presentir que iba a pasar lo que pasó. Y esa misma rapidez con lo que ocurrió en la partida de Astolfo, obviamente no permitió que nadie se despidiera de él, que nadie le acompañara en ese momento difícil. Y le preguntamos entonces en aquella entrevista tanto a Néstor como a doña Cira Elena, ¿qué le hubiese gustado decir? Bueno, que lo extraño mucho su presencia. Yo de esta manera trato de buscarlo en otras partes, en la soledad, cuando puedo estar solo, lo recuerdo mucho. Disfruto que en algunas otras partes lo escucho en la radio, en la música,
y se me salen las lágrimas, brota en mí esa pasta de buen hermano que fui con él, y lo extraño mucho. Lamento mucho que se me haya ido de esa manera, y bueno, es lo que le quisiera decir, que lo quiero mucho. Bueno, serían tantas cosas. Yo siempre le decía a él, yo quisiera morirme primero que vos. Me decía no, mamá. Por los caminos que ando, que donde yo esté cantando voy renovando mi fe. Acompáñame, que en mi corazón tú moras, tu eterna ave cantora, humildemente seré. Bastante gracias. Que esos aplausos en salud se le conviene. Hijo de los chiquinquireños, hijo de Chiquinquirá, soy fiel devoto cristiano, un orgulloso suriano que pasea su cantar. Y en el templo estoy presente con el don que Dios me ha dado, y cada canto ofrendado te lo brindo humildemente. Bendíceme, Sagrada Virgen María. Bien, amigos, y así se apagó ese fuego de talento, de familiaridad, de alegría en las tarimas, en la radio y en la televisión. El personaje Astolfo Romero, a quien quisimos hoy retrotraerlo a las pantallas y a nivel internacional en esta etapa de Enrique y los Gaiteros recordando con. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes y seguiremos pues recordando y aplaudiendo la vida artística de nuestro querido Astolfo Romero, el parroquiano. Soy Enrique Quiroz. SBTV presentó Enrique y los Gaiteros. A nombre de... Envíe su dinero de manera confiable con LSI, giros rápidos y seguros. La Tua Pizza, el combo personal. Arma tu fiesta con los pasabocas o pasapalos de Pasabocas Colombia.